No puedo entender cómo alguien puede mirar este país y no sentir un entusiasmo contagioso. Simplemente retroceda en el tiempo, ya sea hasta 1870 o 1890, sea cual sea la fecha que elija, y verá que estamos viviendo el periodo de crecimiento económico más impresionante de la historia. Piénselo, nací el 30 de agosto de 1930. Si alguien hubiera venido a mí mientras todavía estaba en el vientre de mi madre y me hubiera dicho, te voy a decir cómo será el mundo exterior, habría escuchado algo aterrador. El mercado de valores acababa de quebrar, pero lo peor aún estaba por llegar. Una cuarta parte de los bancos quebraría, el promedio Dow Jones caería a unos míseros 42 puntos. Antes de que yo naciera, el índice estaba en 381 y ahora caería a 4,2. Los bancos cerrarían sus puertas, el desempleo alcanzaría el 25%, las tormentas de polvo devastarían el Medio Oeste y las nubes de langostas cubrirían los cielos. Parecía una escena de una película apocalíptica, como si el tiempo hubiera retrocedido. Pero aquí está el detalle fascinante, desde el día en que nací, el nivel de vida del estadounidense promedio ha aumentado en un increíble 601%. 601%. Es impresionante. Durante siglos, la vida de la mayoría de las personas apenas cambió. Generación tras generación, las mismas dificultades, las mismas limitaciones. Y entonces, de repente, todo se transformó. Tenemos un sistema que, a pesar de ser imperfecto, funciona como ningún otro. Siempre ha habido problemas, siempre los habrá. Mi padre, por ejemplo, era un feroz crítico del New Deal. Desde que tengo uso de razón, mi hermana y yo hemos escuchado en la mesa cómo el país estaba al borde del colapso. Y no fue solo él. Antes de casarme, el suegro de mi esposa, un hombre admirable, me llamó para hablar seriamente. Me dijo, con toda sinceridad, Warren, fracasarás, pero no es tu culpa. Los demócratas están llevando al país hacia el comunismo y no hay nada que puedas hacer. Mi hija sufrirá contigo, pero no te preocupes, porque el fracaso es inevitable. Y así fue, durante horas y horas. Pero al final nos casamos y la vida siguió. Cuando salí de la universidad en 1951, dos de las personas que más admiraba en el mundo, mi padre y Ben Graham, me dieron el mismo consejo: tienes un futuro brillante, pero no inviertas en acciones ahora. El Dow nunca ha cerrado un año por debajo de 120 y hoy está muy por encima de esa cifra. Si empiezas a vender acciones ahora, la gente tendrá malas experiencias. Espera un momento, trabaja en otra cosa, mantente en un segundo plano. Siempre hay quien ve el vaso medio vacío. Este país ha enfrentado guerras civiles, depresiones, crisis existenciales. Desde su fundación, hemos tenido al menos 15 recesiones. Cada año hay 10 o 15 predicciones catastróficas sobre por qué Estados Unidos no tiene esperanza. Pero lo cierto es que el sistema se recupera, y lo hace con una fuerza impresionante. El capitalismo no es perfecto, pero es el motor que nos saca de las crisis. Por supuesto, las políticas monetaria y fiscal ayudan. En 2008, por ejemplo, el gobierno fue esencial para evitar un colapso total. Pero miremos hacia atrás, la mitad de las recesiones del siglo XIX ocurrieron antes de que nadie entendiera siquiera qué era la política fiscal. Lo que salvó al país no fueron planes descabellados, sino la capacidad innata del sistema para reinventarse. Las crisis llegan, pero la recuperación siempre llega, y con más fuerza que antes. El juego aún no ha terminado. El potencial de Estados Unidos está lejos de agotarse y el mundo entero ya se ha dado cuenta de ello. Miremos a China, en apenas unas décadas, transformó una economía estancada en una potencia global. No fue porque los chinos sean más inteligentes o trabajen más duro, sino porque adoptaron un sistema que, a pesar de sus defectos, da resultados. En los próximos 20 años tendremos tiempos difíciles, 15, 20 años malos, ¿quién sabe? Pero al final estaremos tan por delante de donde estamos hoy que apenas nos reconoceremos. Charlie, amigo mío, lo has visto todo, sobreviviste a pandemias que diezmaron poblaciones, a guerras que parecían interminables. El mundo siempre encuentra una manera de avanzar.
Es necesario permanecer optimista, incluso cuando las cosas parezcan desmoronarse. Tengo un lema personal: los políticos nunca hacen las cosas bien, así que no esperes que resuelvan tus problemas. Y, al final, es esta mentalidad la que nos mantiene en pie. Después de todo, si algo nos enseña la historia es que los pesimistas nunca construyeron nada. El futuro pertenece a los que creen.